Queremos que disfrutes al máximo de este webinar, por eso lo hemos grabado con anticipación para evitar cualquier inconveniente técnico de contenido. No te preocupes, no estamos lejos de ti, estamos aquí en directo para atender todas tus dudas e inquietudes, así que no dudes en escribirnos en el chat. Bienvenidos. Hola a todos, soy Lorena Sánchez, soy cofundadora de Guadua y soy la actual CEO de la empresa. Soy ingeniera de sistemas de formación, soy máster en administración de empresas y llevo unos 13 años trabajando solamente con datos. Nuestra historia como empresa y como persona es súper interesante porque yo vengo de trabajar en varias industrias aquí en Cali. Yo empecé a trabajar hace 14 años más o menos y empecé a trabajar con varias industrias aquí en Cali y un profesor me mostró en la universidad el tema de datos. Entonces, estoy hablando de hace 13 años aproximadamente. Y desde ahí empecé a hacer todo mi proyecto de vida por allí. Luego de allí migré a trabajar como planta en un laboratorio de Cali que se llama La Francol en ese momento. Y por cosas de la vida terminé trabajando en Medellín con el grupo EPM o con una consultora que trabajaba para el grupo EPM. En ese momento tuve muchas posiciones dentro del equipo de trabajo. Arranqué como desarrolladora, poco a poco me fui convirtiendo en arquitecta, fui arquitecta y empecé a ver que tenía un rol diferente entendiendo a las personas. Y de allí paso a ser directora de equipo. Cuando estoy haciendo todo el tema de la dirección de equipo, empecé a entender que el mundo de los datos, como lo veíamos los ingenieros, es muy distinto a cómo lo entiende el negocio. Entonces empecé a buscar y dije, creo que lo mejor para mí es hacer un complemento con administración de empresas, porque allí yo voy a poder identificar dónde los datos pueden hacer mayor valor, pueden generar mayor valor. Y me voy buscando y la vida me volvió a traer a ICESI. Entonces empecé a estudiar la maestría y me devolví a Cali con una idea de montar empresa en 2-3 años, donde ya hubiéramos consolidado la compañía. Y dentro de la maestría conozco al que fue nuestro primer socio y me llama a mí a dirigirle su espacio de analítica y yo le digo, espéreme un momentico que yo tengo una mejor idea. Y desde ese momento nace en Bamboo Analytics, que con el tiempo y con un tema de rebranding que pasó el año pasado, ya hoy nos convertimos en Guadua Analytics. Así que ha sido toda una trayectoria donde he visto crecer todo el universo de los datos. Hace 7 años casi nadie nos entendía, casi nadie sabía dónde nosotros como empresa podíamos aportar, y hace 13 años muchísimo menos. Y ya hoy vemos todo el potencial de trabajo y vemos que mucha gente, incluso sin ser del mundo de la tecnología, se está interesando por entender los datos. Así que esta es una breve introducción, tenemos muchas más historias para contar y hoy vengo a hablarles acerca de la inteligencia artificial. Hola, buenas tardes. Yo soy Diuma Nakano, soy ingeniero informático de profesión. También tengo 2 maestrías, una en inteligencia de negocios y otra en ciencia de datos. Soy el cofundador y el CTO de Guadua. Soy el encargado de definir todos los lineamientos técnicos y tecnológicos de la organización. Además de eso, pues también colaborarles a los muchachos en temas de preguntas, resolviendo dudas o si en algún momento hay que diseñar algún modelo o algo. Digamos que yo soy el encargado de todo ese tema. Un poquito de mi historia. Resulta que yo empecé en este tema de los datos hace más o menos unos 12-13 años, no recuerdo bien ya la fecha. Antes de eso había sido desarrollador de software, trabajé con bases de datos y con temas de programación orientada a objetos. Y una vez empecé en este mundo, yo me apasioné por esta vaina, hermano. Yo más o menos en un par de meses empecé a buscar
maestrías y empecé a buscar información adicional. En ese tiempo pues manejábamos otras tecnologías. En esa época era mucho más complicado, digamos, tratar de explicar qué era ese mundo de los datos, porque era algo tan etéreo y tan complicado en el sentido de que no encontrábamos como las palabras no técnicas para poder brindarle un sentido a esto para las personas que no se movían en este mundo. Entonces, digamos que eso fue un reto, ya que empezamos hace 12 años, y a medida que iba avanzando en el tema, digamos que yo empecé trabajando con distintas empresas, tanto aquí en Cali, en Medellín, en el extranjero también logré vincularme. Digamos que eso me fue dando experiencia y me fue sembrando como la semillita de yo quiero tener mi propio negocio, quiero empezar a trabajar en esto, quiero aportarle también a mi ciudad, a mi país, y creo que esa era una forma en la que pues podíamos hacerlo. También he sido profesor en la Universidad Autónoma, y también he asistido a unas clases en conjunto en la Universidad ICESI. Todo siempre ha sido enfocado en el tema de los datos. El tema de la docencia, digamos que es algo a lo que no estoy acostumbrado, me divierte mucho porque es algo supremamente diferente a lo que hago en el día a día. O sea, yo normalmente en el día a día estoy trabajando con bases de datos, con personas muy técnicas, con sistemas de información, con servidores. Entonces, digamos que ese mundo de la docencia me daba un aire y aparte de eso me permitía aprender a comunicarme con personas que no eran expertas en estos temas. Entonces, digamos que fue una experiencia bastante interesante. También de ahí, siendo profesor en pregrado, logré sembrarle esta semillita a varios de mis estudiantes. Unos de ellos, que en ese momento eran estudiantes, ya ahorita ya no son estudiantes, ya tienen hasta posgrados, se vinieron a trabajar con nosotros, y digamos que ellos y nosotros hemos crecido en conjunto de la mano. Ha sido una experiencia súper enriquecedora. Este tema del emprendimiento, el tema de los datos, he visto crecer el tema de los datos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Antes era mucho más rudimentario, era mucho más difícil, todo era mucho más costoso. Ahora encontramos soluciones para todas las necesidades en todos los tamaños. Entonces, bienvenidos, esperemos que les guste este webinar, y cualquier cosa, al final encontrarán nuestras redes para que nos pregunten más cosas. Hola a todos, soy Lorena Sánchez y para mí es un placer tenerlos hoy acá en nuestro primer webinar de Guadua. Dentro de todo el proceso de hacer el webinar, primero fue por dónde lo vamos a hacer. Nuestra herramienta es Office 365, y cuando empezamos a ver todas las inscripciones y toda la gente que estaba interesada en el Guadua, encontramos que Teams, o la capacidad que nosotros tenemos de Teams, no era la suficiente. Es por esto que hoy estamos haciendo nuestro trabajo y estamos haciendo este webinar por YouTube. Pero ahí encontramos un segundo problema. YouTube no nos deja interactuar con la gente. Y entonces, por medio de varias opciones, decidimos minimizar el riesgo, pregrabar el webinar para que todo saliera perfecto, para que todo el mundo lo pudiera ver perfecto y nosotros pudiéramos tener el tiempo suficiente para responder en el chat todas las preguntas que se hagan. Así que la invitación es: miren el webinar y pregunta que tengan durante toda la reproducción de este webinar, háganosla por favor en el live de YouTube, para que nosotros estemos pendientes respondiendo uno a uno sus temas puntuales, sin afectar el total de tiempo, porque somos muy respetuosos con el tiempo de cada uno de ustedes. Si dijimos 1 hora será. Y esta fue la manera que encontramos para poder decir: vale, queremos interactuar, queremos responder, y aquí estamos presentes. Así que este pregrabado nos ha costado montones, pero espero que les guste, que entiendan un poco más acerca de la inteligencia artificial y tengan a Guadua en su cabeza al momento de entender el mundo de los datos. Bienvenidos.
No tiene sentido empezar a hablar de mitos y realidades de la inteligencia artificial si no entendemos qué es la inteligencia artificial, y el objetivo de este webinar es poder hablar en términos de negocio, o digamos que con un lenguaje un poco más coloquial, y empezar a entrar un poquitico en el nivel técnico, que eso lo hará Ariuma. ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Son una serie de algoritmos y de procedimientos que permiten la creación de máquinas o de programas que puedan simular comportamientos humanos al momento de tomar decisiones. ¿Cómo lo hace o qué es lo que hace y por qué la inteligencia artificial va tan enlazada al mundo de los datos? Y es porque la forma en la que la inteligencia artificial aprende qué está bien y qué está mal es a partir de cómo los humanos tomamos decisiones, y él empieza a replicar. Cuando se crean los modelos de inteligencia artificial, hagan de cuenta que es un niño de unos 2 años, donde tú tienes que decirle qué es cada cosa para que él constantemente vaya aprendiendo qué decisiones tomaste tú y las empiece a replicar, para después empezar a generar conciencia a partir de qué está bien y qué está mal. Te pongo un ejemplo. Si un niño de 2 años tú le dices, esto es un lápiz, y te saca esto y te pregunta, ¿esto es un lápiz? Tú le dices no. Saca un lápiz y dices, esto es un lápiz. Y hay lápiz azul, y hay lápiz morado, y hay lápiz amarillo. Y así constantemente él va a poder aprender cuándo sí es un lápiz y cuándo no es un lápiz. Él, ¿cómo lo hace? Usando datos históricos, donde se tomaron decisiones y donde alguien le va a estar enseñando qué es lo que él necesita reconocer, por ejemplo, y qué no es lo que él necesita reconocer. La inteligencia artificial se ha creado o se ha dividido en 4 ítems más o menos, que son sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente, sistemas que imitan comportamientos humanos y sistemas que actúan como humanos, ¿vale? Pero no tienen cómo hacer razonamientos desde la creación o desde la innovación, que es importante, porque mucha gente cree que a hoy, y voy a decir a hoy porque no sabemos históricamente qué pueda pasar, la IA no puede crear desde cero algo. La IA identifica patrones, identifica formas y te permite automatizar líneas de toma de decisiones o líneas de ejecución rápidamente que sean muy mecánicas o que sean muy manuales o que sean de procesar muchísima información que quizás el humano no alcanza a procesar. Por eso hay momentos donde van a ver que hay sistemas de inteligencia artificial que supere la decisión de un humano, porque es que él tiene la capacidad de leer y de almacenar muchas cosas, pero no de razonar. Y hay una cosa que puede hacer la inteligencia artificial que es muy interesante, y es poder empezar a entender hacia futuro cuál es el posible comportamiento, tomando como base la historia que llevó a las tomas de decisiones que tenemos a hoy. Sin embargo, la IA no va a poder nunca simular ninguna emoción. Todos los momentos, todas las actividades, toda la generación de valor que viene desde la emoción, el arte, la creatividad, la innovación, la comedia, sensaciones, olores, no tenemos cómo replicarlas. La cocina no es fácil de replicar, la música no es fácil de replicar, porque genera en otros humanos emociones que quizás no se pueden automatizar. Ahí es donde la IA no ha logrado entrar en este momento. Entonces, ¿qué sí es la IA? Sistemas, algoritmos, procedimientos que tratan de tomar datos para identificar ciertos comportamientos de los humanos que sí podemos replicar. ¿Qué no es la IA? La IA no es cualquier tablero de control, la IA no es ChatGPT.
la IA es mucho más que simplemente un chat que te responde a tus preguntas, como llama tanto la atención, que es lo que hace OpenAI. ¿Qué es interesante en todo lo que estamos viviendo? Y podríamos decir que estamos enfrentándonos a un cambio importante en el momento de cómo concebimos nosotros los trabajos en el mundo. Porque hay cosas que la IA podrá hacer y hay muchas otras que no podrá lograr, y en esas muchas otras que ella no podrá lograr es donde nosotros podemos hacer la diferencia. ¿La inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo? Depende del trabajo. Yo no puedo dar un no rotundo, porque si están haciendo la IA y si tenemos todo este boom de inteligencia artificial, es porque la rentabilidad de los procesos se va a ver mejorada considerablemente. Sin embargo, es importante segmentar los tipos de trabajo que pueden ser reemplazados con IA. Aquellos trabajos que son repetitivos, que tienen dentro de su ejecución, digamos que casi que autómata, por ejemplo, pasar un ticket de un parqueadero, pegue siempre la puntilla en la misma posición, haga siempre una línea de trabajo y levante ese tarro de aquí para acá. Todo ese tipo de cosas que son, digamos que, muy de un algoritmo donde siempre tengo que hacer la misma cosa. Allí la inteligencia artificial tiene mucho por hacer. O de poder reconocer en este cultivo tan grande cuáles son las plantas que ya están por salir. Todas aquellas cosas que puedan o que se hacen de manera repetitiva y que yo puedo identificar patrones, y el objetivo de nosotros es identificar patrones como trabajadores, eso lo puede reemplazar la inteligencia artificial. Y esos trabajos sí se podrían perder, porque finalmente una máquina no se va a enfermar, no se le va a enfermar la familia, no va a tener días buenos y días malos, va a ser siempre la misma máquina y va a entrar a reemplazar todo eso. ¿Cuándo va a pasar? No lo sé. Sin embargo, todos aquellos trabajos que requieran creación, innovación, que evoquen emociones, que evoquen sentimientos, allí la inteligencia artificial hasta el momento no ha tenido entrada. ¿Qué quiere decir? Si yo identifico qué emoción necesito levantar en ti, yo tengo una capacidad que no es fácil de identificar en un patrón de comportamiento, y allí yo voy a poder crear un cuadro que haga que las personas que miren el cuadro, por ejemplo, tengan la sensación de paz, de tranquilidad, de angustia, de dolor. Si yo soy una persona de negocios y en mi trabajo lo que necesito es poder crear nuevas campañas de mercadeo haciendo uso de los datos y tomando decisiones y tomando ciertos insumos de trabajo, pero quien hace la creación de qué es lo que vamos a mostrar, lo hace un humano buscando evocar una emoción de un humano. Allí la inteligencia artificial apoya, pero nunca quita trabajos. Todas aquellas actividades que requieren de la innovación, la creación, la emoción, la sensibilidad, no van a poder ser reemplazadas por la inteligencia artificial hasta el momento. Entonces, artistas, pintores, cantantes, personas que hagan innovación, personas que trabajen con servicio al cliente, que toquen a un cliente muy irascible, no van a ser reemplazadas. Aquellas personas que están atendiendo la humanidad, entonces todas las ciencias humanas, ni el sociólogo, ni el antropólogo, ni el médico van a poder ser reemplazados. Sin embargo, todas estas carreras o trabajos que estoy mejorando pueden trabajar con inteligencia artificial, pero nunca serán quitados del mapa. ¿Listo? ¿Cómo podemos trabajar todo esto con inteligencia artificial? Y es tomando la mejor decisión basado en la historia
que nos den los datos a partir de la inteligencia artificial. Me devuelvo. La inteligencia artificial aprende de las decisiones pasadas para poder ser replicadas hacia futuro. Entonces, hay partes de la inteligencia artificial que tú vas a poder usar al momento de tomar una decisión. Pongo el ejemplo de un médico. Nadie nunca va a poder operar hasta el momento una persona en una totalidad. Podrán hacer tareas de precisión para unas condiciones muy específicas, pero entender y tratar una condición genérica va a ser muy difícil. Sin embargo, una herramienta de inteligencia artificial te puede dar las probabilidades de que tenga X o Y condición dado a la sintomatología que la persona puede meter dentro del sistema. Y él te va a decir, bajo esa sintomatología, estas son las probabilidades de patologías que tiene este paciente. ¿Dónde está la creatividad? ¿Y dónde está el punto interesante? Y es que si yo soy un paciente promedio colombiano y le digo al médico que me duele la chocosuela, que palabras más, palabras menos es en la rodilla, y ese paciente no utiliza al médico, sino que mete directamente la información en la inteligencia artificial, ¿qué inteligencia artificial le va a entender a él que le duele la chocosuela y que la chocosuela es la rodilla, pero no le duele realmente la rodilla, sino la parte del ladito de la rodilla donde le está señalando el paciente? Ahí es donde esa conexión con la humanidad es la que es importante. Entonces, utilizamos como herramienta de trabajo la inteligencia artificial, pero no reemplazará el contacto de un profesional de la salud que te está viendo, que te está evaluando, y eso mismo lo podemos hacer en la música. Hay patrones musicales que se pueden replicar con inteligencia artificial, hay formas en la voz que se pueden mejorar con inteligencia artificial, pero la emoción de un en vivo, con todo un show montado que evoca emociones con quien está viendo el show, no se va a poder lograr. Entonces, por más que tú arregles la voz, el bailarín, la persona que está allí parada, generando la euforia que necesita un concierto, no lo vamos a poder replicar. Entonces, hicimos uso de la inteligencia artificial, pero no fuimos reemplazados por la inteligencia artificial hasta el momento. Ahora vámonos a una sala de juntas donde estamos creando el último producto. Tenemos cuáles son los componentes que le interesan a las personas, tenemos históricamente cuáles han funcionado bajo ese segmento de clientes, pero no tenemos ese sabor que va a hacer que estas dos cosas se integren. ¿Quién le da el sabor y quién toma la decisión? El gerente de mercadeo, que se va a ir y va a decir, por aquí nos vamos. El director de producto que dice con el de mercadeo, esto lo podemos hacer si mercadeo lo impulsa de esta manera. Y va a empezar a enrutar todas las campañas de mercadeo basadas en la información que se generó. Entonces, usamos inteligencia artificial para las actividades, pero no somos reemplazadas. Si no sé hacer inteligencia artificial, ¿no puedo usar inteligencia artificial? No tienes que saber hacer inteligencia artificial para utilizar inteligencia artificial, porque casi que la mayoría de cosas que tenemos en el mundo no las sabes hacer. Si yo te digo hoy, hazme una fotografía, hazme una cámara de fotografía, pues quizás tú no sabes qué está por dentro, si tiene chips, si tiene los lentes, no podrías ni siquiera hacerme un lente. Pero yo te digo, usa una cámara, sabes qué hacer con ella, ¿no? Precisamente eso es lo que está pasando. Mucha gente cree que tienen que estudiar inteligencia artificial, que tienen que estudiar matemática, que tienen que estudiar estadística, que tienen que estudiar muchas cosas para poder entrar en el mundo de los datos, y no es así. Así como hay mucha gente que puede hacer cosas, como la cámara, como el computador, como el carro, que son diferentes tipos de profesiones que aplican para cada uno de los ítems que te acabo de decir. Asimismo, tenemos mucha gente detrás de la inteligencia artificial. Entonces hay científicos de datos, hay matemáticos, hay analistas de datos. Hay gente que se encarga solamente de poder visualizar o poder saber cómo vas a ver los datos, cómo vas a poder hacer uso o cómo vas a interactuar directamente con la inteligencia artificial. Y eso es muy importante que lo entiendan, pero nada de esto es indispensable para que tú como persona
utilice la inteligencia artificial. Entonces, tú no sabes cómo hacer quizás una regresión lineal para poder determinar X comportamiento. Y no es necesario que lo sepas, para eso están los ingenieros de datos. Lo que necesitas es poder decir que tienes esta información que te acabó de segmentar unos clientes, ¿qué vas a hacer tú con esa información que te acabo de entregar? ¿Qué decisiones vas a tomar tú con lo que te acabo de entregar? Entonces, si yo te digo que hay unos patrones de comportamiento similares en estos consumidores de producto, tú me puedes decir, ok, entonces lo que tengo que hacer es quitarlos de aquí. Problema tuyo. Usaste la inteligencia artificial para tomar una decisión quizás errada. O si tú me dices, tengo este segmento de clientes, ¿qué puedo hacer yo con ellos? Y empiezas a concluir que vas a generar una estrategia de mercadeo enfocada en ese segmento de productos, o hay una configuración de producto para ese grupo de personas que tienen esa decisión. Quizás la información o la decisión sí sea correcta en este momento, pero eso depende de ti. Entonces, ¿necesitas saber hacer inteligencia artificial? No. Necesitas usar la información a tu favor. Y es muy distinto. Porque en este momento, vamos a poner el ejemplo con ChatGPT, cualquier persona puede entrar e iniciar sesión en ChatGPT. Pero depende muy bien de lo que tú le preguntes para que él saque un muy buen resultado. Depende muy bien de lo que tú le enseñes a ChatGPT para sacar un muy buen resultado. Y ahí es donde está la distinción entre la gente que puede usar la inteligencia artificial a su favor o la gente que se está viendo realmente atropellada por todo lo que está pasando. Y es natural, porque si hay una cosa que le tenemos miedo a nosotros los humanos es el cambio. Y los cambios en estas generaciones están pasando muy rápido, entonces casi que uno parpadea y ya se perdió. Y la tecnología vino y dijo, bueno, vamos a poner internet, y antes la gente no tenía acceso a internet. Y luego dijeron, bueno, y si el internet lo ponemos en un aparatico chiquitico para que todo el mundo lo use, y la gente no sabía utilizar un computador. Luego cada vez hicieron más pequeño el computador hasta que dijeron, vamos a utilizar un celular. Y el celular era así y no tenía acceso a internet. Pero empezó a reducirse el tamaño del celular y empezó a generar más contenido y empezó a generar más información. Y en los últimos 10 años hemos generado casi el 90% de los datos que tenemos a nivel mundial. Eso es impresionante. Entonces, entender los cambios se está haciendo muy difícil, y lo que nosotros tenemos que tener es, primero, la capacidad para poder aprender constantemente de un mundo cambiante como el que tenemos en este momentico. 2, empezar a entender que las decisiones que se tomen en cualquier aspecto de tu vida, no solamente personal, no solamente laboral, deberían estar liderados por datos, porque a alguien en el mundo ya le pasó lo que te está pasando a ti. Y asumir esa información y asumir esa generación de valor a partir de los datos es tu responsabilidad. Tu responsabilidad no es hacer los algoritmos para que los datos lleguen a ti. Tu responsabilidad es saber qué hacer con los datos que te entregan esos algoritmos. Entonces, ¿tienes que saber hacer inteligencia artificial? No. Tienes que saber usar la inteligencia artificial, y para eso es otro universo importante. ¿Qué es importante en ese momento? Entender el cambio. Que ya las decisiones no se toman con intuición, que ya hay ciertos elementos que me permiten mejorar la toma de decisión y que van a tener un nivel de información o una capacidad de analizar mucha más información que quizás lo que tú podrías analizar, pero que sigues teniendo el poder de tus decisiones. Mucha gente me pregunta con muchísimo miedo qué tienen que hacer para venir a estar en la onda de los datos. Y si tú miras a estas personas en su cotidianidad, son personas que rechazan el cambio y que lo han rechazado todos los días hasta que el jefe les impuso que tenía que tener inteligencia artificial. Es un tema de personalidad importante, donde tu personalidad o tu forma de ser tienen que empezar a migrar, a adaptarse a las nuevas formas de trabajar que van a seguir cambiando. Hoy estamos hablando
del posicionamiento actual de inteligencia artificial, pero yo no sé qué va a pasar ni siquiera el siguiente año. No tengo ni idea. Ni sé cuáles son las progresiones de los avances tecnológicos. Y hay muchísima información. Y creo que nunca habíamos estado tan conectados. Y aún así tenemos mucho miedo de asumir muchas cosas. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, mucha gente nace desde el miedo y se piensa en estas películas Terminator, Yo Robot, donde llega un momento donde la inteligencia se come a los humanos y bueno, un montón de cosas súper fuertes. Y yo lo que les digo es, todos los cambios han dado mucho miedo. ¿Qué tan dispuesto estás tú a ejecutar esos cambios, a asumir esos cambios y apropiarlos como algo muy tuyo? Porque incluso al momento de tener niños o de crecer con niños o de ser mamá o papá, la inteligencia artificial va a cambiar completamente la forma en cómo interactúan, porque ya no vas a ser la fuente más sabia de un niño si tiene al lado un algoritmo que te responde con las preguntas como el mejor de los científicos del mundo. Vas a tener que aprender a ser muy humano para poder decir cuál es tu valor en el universo que ya tiene tanta información conectada a tu disposición en el acceso de un celular. Entonces el cambio radica y digamos que el llamado a este mito es que hay muchas cosas que tú no sabes hacer, que no deberías saber hacer, que no te debería interesar hacer, pero sí saber cómo se usan y cómo se usan de manera responsable, de manera consciente y de manera clara para que no te veas afectado a futuro. Entonces no se trata de rechazar, sino de cómo esto me beneficia a mí y se me adapta a mi estilo de vida. Y ahí es donde la IA tiene esa delgadita línea entre lo ético, lo moral, lo interesante, lo fascinante, sin entrar en aspectos pues, de rentabilidad de las empresas, que allá es otro mundo, ¿vale? ¿La inteligencia artificial nos soluciona todos nuestros problemas? Bueno, eso es una pregunta muy amplia y creo que lo más difícil de esta pregunta es que como es un tema tan relativamente nuevo, digamos, dentro del mercado, en realidad la inteligencia artificial lleva muchísimos años. Esto lleva desde los años 60 dando lora. Por ahí, digamos que apenas ahora con el tema de las redes sociales, con el tema de que la comunicación ahorita es mucho más descentralizada, pues ya todos tenemos más acceso a eso. Además de eso, que las tecnologías también se han hecho más accesibles para todos nosotros. Sin embargo, creer que todos los problemas que tenemos nosotros se solucionan con inteligencia artificial es, primero, utópico. Es como decir, no, yo quiero adelgazar y cuál es la receta mágica, cuál es la pastilla mágica para adelgazar y yo me tomo esa pastilla y me sirve para todo. No, eso así no funciona. Lo mismo con las herramientas. O sea, finalmente yo puedo decir, no, la navaja suiza me sirve para muchas cosas, pero son muchas cosas limitadas. O sea, si yo estoy trabajando de manera constante, por ejemplo, en ebanistería, seguramente la navaja suiza no va a ser mi herramienta por defecto. O sea, yo no voy a utilizar esa navaja que trae allí para cortar madera, porque seguramente hay alguna herramienta especializada en el corte de madera que dura más, hace el corte más fino, tiene sistemas de seguridad para que uno no se vaya a volar los dedos y cosas por el estilo. Entonces, digamos que como herramienta, la inteligencia artificial sí nos puede ayudar en muchísimas cosas. Finalmente, lo que busca la inteligencia artificial es emular el comportamiento del humano y digamos que eso tiene un cierto nivel de complejidad, pero lo interesante de esto es poder que esta inteligencia artificial haga procesos repetitivos que para nosotros son tediosos y somos muy propensos a cometer errores. Entonces digamos que en ese tipo de problemáticas la inteligencia artificial sí es muy importante, sí es muy fuerte y sí nos va a ayudar, pero no quiere decir que para todo lo que queramos hacer o solucionar tengamos que hacerlo con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque finalmente esto requiere de unas tecnologías, unos conocimientos particulares
que no están, a pesar de que están a la mano de todos, o sea, todos podríamos estudiarlo, no todo el mundo está dispuesto a estudiarlo y es válido, o sea, cada uno estudia lo que quiere y no necesariamente tiene que ser todo de tecnología. Yo les recomiendo que sí, pero cada uno estudia finalmente lo que quiere. Pero pensemos de esta manera, por ejemplo, si yo quiero clavar una puntilla en una pared, yo podría coger un alicate y darle un par de golpes y seguramente lo entierro. Y funciona, puede ser que funcione. Pero para eso está el martillo. Creo que el martillo es mucho más especializado en esa labor. O, por ejemplo, necesito matar una mosca. Yo no necesito comprar una bazooka para matar una mosca. Con un matamoscas, ya sea eléctrico o manual, lo puedo hacer. Entonces no es necesario que pensemos en estas soluciones tan robustas, en estas herramientas tan especializadas y tan tecnológicas para problemas que seguramente los podemos hacer de cualquier otra manera. Muchas veces nos enfocamos más en la solución que en el problema. A veces el problema ni siquiera es un problema. Nos ha pasado a nosotros en nuestra industria que muchas veces nos dicen, no, es que yo necesito implementar un algoritmo de inteligencia artificial para que me corrija X, Y, Z cosas. Y entonces nosotros vamos y escuchamos el problema y les decimos, venga, pero es que sí, nosotros le podemos hacer el algoritmo, tenemos con qué hacérselos, pero eso no le va a solucionar el problema, porque es que el problema de ustedes no es de tecnología, no es de que están manejando muchos datos y necesitan una respuesta mucho más rápida. No, lo que les está sucediendo a ustedes es que en su proceso algo está fallando. Hay una pieza humana que está cometiendo algún fallo y ese fallo finalmente se está propagando dentro de todo nuestro negocio. Hablemoslo en el tema de datos, o sea, esa información o ese dato que están metiendo puede ser que esté generando ruido dentro de nuestras decisiones. Entonces lo que decimos nosotros es, venga, en vez de seguir tratando de cubrir el error con un algoritmo de inteligencia artificial, ¿por qué no solucionar el problema de raíz? Es como pensar que yo tengo una gotera en mi casa, yo puedo todos los días estar cambiando un tarro que se va llenando con el agua y botarlo y digo, solucioné el problema. El problema no está solucionado, el problema sigue existiendo. Que yo le puse una solución particular, sí, pero eso no quiere decir que el problema deje de existir. ¿Qué sería lo más lógico? Ir a buscar cuál es la causa de esa gotera y acabar con eso. Ahí ya soluciona el problema. Y esa solución temporal que había aplicado, pues seguramente la tendré que eliminar. Entonces, pensemos que como herramienta sí nos sirve para muchas cosas, pero no es necesario ni indispensable que todo lo tratemos de solucionar con la inteligencia artificial. No tiene ningún sentido hacerlo por ese lado. ¿La inteligencia artificial es solo para empresas con mucho dinero? Esto es un mito muy válido porque tendemos a pensar que todo lo que hacen las empresas grandes es de muy alto costo, y en muchos casos sí es así. Sin embargo, en el tema de la implementación de la inteligencia artificial o de cualquier tipo de desarrollo tecnológico, siempre lo vamos a acotar a las capacidades y a las necesidades de cada empresa o del entorno en el que nos queramos desarrollar. No es lo mismo decir, venga, yo quiero un algoritmo que me permite identificar los rasgos faciales enfocados a la industria farmacológica, por ejemplo, que hacer ese mismo algoritmo para la industria de reconocimiento facial para acceder a puertas, por ejemplo, para accesos biométricos. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque seguramente en el entorno farmacológico necesitan mucho más detalle, necesitan adentrar mucho más en la raíz de ese análisis. Entonces no quiere decir que los que tienen plata son los únicos que pueden hacer inteligencia artificial, no. ¿Para esto qué se necesita? Conocimientos. Los conocimientos los podemos conseguir en internet, en universidades, digamos que sí tienen un costo claramente, pero son accesibles. Necesitamos ciertas herramientas tecnológicas que, dependiendo de la necesidad, van a ser más avanzadas o menos avanzadas. Pensemos en los medios de transporte, por ejemplo. Si yo necesito ir de mi casa a la tienda
yo no necesito un Ferrari para hacer eso. Fácilmente podría hacerlo a pie, en un monopatín, en una bicicleta si está muy lejos. Mientras que si yo necesito cruzarme desde aquí, desde Colombia hasta Japón, pues hacerlo en bicicleta ya no está tan fácil. Entonces digamos que a pesar de que el problema es el mismo, en este caso sería un problema de movilidad, pues la solución dependerá primero del presupuesto que yo tengo y la necesidad que yo tengo. Si no es lo mismo querer ir a la tienda a comprar el pan, los huevos y una gaseosa, que querer ir hasta Europa a traer cualquier producto allá, no sé, queso holandés, jamón español, pasta italiana, ya es diferente. O sea, digamos que ahí eso es lo que nos va a definir a nosotros qué tan costoso puede llegar a ser un proyecto. Además de eso, para los proyectos de cualquier tipo de tecnología, en este caso inteligencia artificial, es necesario tener gente experta o personas que estén en el campo para poder saber si lo que estamos haciendo está bien o mal, poder llegar a buen puerto en nuestras soluciones. Entonces, a problemas más grandes, pues los expertos serán mucho más difíciles de encontrar, y aparte de eso, pues digamos que las herramientas que tendremos que utilizar serán de una escala muchísimo mayor. Entre más datos, ¿mejor es el modelo? Bueno, esto es una súper pregunta, porque este siempre ha sido como el caballito para tumbar proyectos o para tratar de implementarlos. Primero, empecemos por definir qué son datos y qué es el modelo. ¿Listo? Datos son básicamente todas esas observaciones que tenemos de algún problema particular. Observaciones se pueden entender como, por ejemplo, en un sistema de ventas, las facturaciones. La facturación con todo el tema de sus ventas, con todo el tema de sus productos, las cantidades, los valores, los impuestos. Esas son observaciones. Entonces, esos serían nuestros datos. ¿Qué quiere decir esto? Que este finalmente es nuestro gran insumo, y aquí hago una pauta publicitaria. Les recomiendo que vayan a nuestro blog, en el cual tenemos bastantes artículos en los que estamos adentrando en este tipo de temas para que enriquezcan un poquito más su conocimiento. Y estos datos finalmente lo que le permiten a los algoritmos de inteligencia artificial o de machine learning es poder generar unos modelos matemáticos que son los que finalmente conocemos nosotros como inteligencia artificial. Y estos modelos matemáticos básicamente lo que hacen es que permiten predecir o permiten agrupar o clusterizar ciertos comportamientos dentro de unas definiciones para poder identificar en ocasiones futuras, en casos particulares, en qué clasificación podría llegar a estar esto. Por ejemplo, cuando ustedes sacan su celular la primera vez, no sé si se han dado cuenta, cuando usted lo está configurando, básicamente el celular lo pone a uno a modelar. Le dice, los que tienen iPhone, el celular te dice, venga, tómese una foto de ladito, por arribita, por abajo, por un lado, por el otro. Y básicamente lo que él está haciendo es capturando tu rostro para poder identificar en cualquier momento, cuando ya utilices el Face ID para desbloquearlo, que eres tú. Y a medida que tú vas ingresando más veces en el celular, él va aprendiendo más. Entonces muchas veces tú te pones gafas, te pones una gorra, te pones una cadena, un labial, o lo que sea que te pongas, aretes, y a medida que él va aprendiendo, entonces va diciendo, ah, no, esta persona sí es quien dice ser. Pasa que con los gemelos, un gemelo o en hermanos que son muy parecidos, uno le puede desbloquear el celular al otro. Esas cosas pasan. Pero ¿qué es importante de este mito? En realidad, sí, tener datos es muy importante, pero es más importante que los datos que tengamos sean de alta calidad. ¿Qué quiere decir de alta calidad? Que no tengamos datos, digámoslo así, erróneos en nuestras muestras para poder que el algoritmo quede bien entrenado. Y aún así, existe una discusión moral muy interesante que se ha venido hablando desde hace ya varios años, más de 10 años, que esto ya, digamos, empezó su boom. Y es que los algoritmos de inteligencia artificial tienden a tener el sesgo del programador. Finalmente esto lo desarrolla una persona o un equipo de personas, y esas personas tienen sesgos, tienen culturas diferentes, tienen creencias diferentes, y esas cosas pueden afectar el desarrollo del algoritmo. Por ejemplo,
En el 2009, no voy a dar nombres, hubo una empresa de tecnología que hacía computadores que implementó un algoritmo de reconocimiento facial en sus cámaras para que el computador se desbloqueara con la imagen de estas personas, pues con la de los dueños. Resulta que el equipo de desarrollo que hizo el algoritmo estaba en los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, y resulta que la mayoría de la población en estas regiones es caucásica. Casi que el 99% de la población en esa época era caucásica. Ahorita ya, digamos que ha disminuido por el tema de que han habido migraciones árabes, latinas, africanas, entonces hay más personas. Pero digamos que en ese momento, cuando se desarrolló este primer algoritmo de ellos, pasó una curiosidad, y es que el algoritmo solamente reconocía a personas blancas, porque es que el desarrollador que hizo esto solamente tomó como muestra pues, las personas de su entorno, las personas de su país. Cuando esto salió a la luz pública, bueno, hubo demandas y hubo quejas y demás, pero seguramente el desarrollador no lo hizo con intención, o no sabemos si lo habrá hecho con intención, pero juzgando pues, dándole el beneficio de la duda, creería yo que no fue así. Simplemente en su entorno, él no tenía datos suficientes de personas de color o de personas con otro fenotipo distinto al que él estaba acostumbrado en su país. Entonces él entrenó con eso y resulta que pues, generó un sesgo dentro de nuestro algoritmo. Entonces es importante que no es solamente la cantidad de datos, sino la calidad de los datos y la heterogeneidad de los datos. O sea, que no seleccionemos cierto grupo que demuestre que lo que nosotros estamos entrenando funciona. No, nosotros necesitamos es que esto funcione en la gran mayoría de los casos. Entonces, busquemos la forma de capturar esa cantidad de datos totalmente heterogéneos. Muchísimas gracias a todos por conectarse a nuestro primer webinar. Ha sido un placer compartir con ustedes, estar con ustedes respondiéndoles las dudas en el chat de live, y quisiera hacerles una invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, que estén pendientes de todas nuestras comunicaciones, y a que cuando piensen en datos, cuando piensen en inteligencia artificial y todos los productos a partir de los datos, piensen en Wadua. Nosotros dentro de la empresa tenemos varias áreas de negocio donde tenemos todo el tema del Data Journey, y es qué camino toma el dato y cómo protejo el dato para poder generar valor. Tenemos todo el universo del Data Engineer, que lo que hacemos es, ya a partir de metodologías de ingeniería, poder extraer y traer los datos en cierto repositorio y de cierta manera para que puedan ser explotados. Tenemos todo el universo del Data Science, donde entra la inteligencia artificial y donde podemos generar valores o información hacia futuro basado en la información del pasado. ¿Listo? Y pues allí es donde nosotros hacemos uso o creamos algoritmos de inteligencia artificial para que sean implementados en las empresas o en la cotidianidad. Y como tercero, y nuestra cereza del pastel, que es la que hace ver todo muy bonito, es el departamento de experiencia de usuario, que este es el que tiene nuestros ingenieros multimedia, diseñador, que se encargan de que la persona que tome decisiones a partir de los datos quiera tomar las decisiones bajo nuestras soluciones. Y aquí es donde nos damos el gusto de poder decir que nuestras soluciones siempre pasan de la mano con los mejores estándares de usabilidad, de experiencia y de integración, pasando también por un storytelling, donde nosotros lo que hacemos es tratar de contar historias a partir de los datos. Esta invitación también es para que conozcan nuestro Waduaverso. Esta es solamente una forma de la cual nosotros queremos hacer uso una vez al mes, que es en este webinar compartiendo conocimiento, pero cada jueves sale un artículo nuevo donde cualquiera de nosotros en la empresa escribe acerca de datos, de implementación de datos, de cómo hacer uso de datos. Entonces van a encontrar elementos técnicos de negocio, de innovación, de diseño, de experiencia de usuario, y es como nuestra forma de poder decirle al mundo: venga señores, nosotros les ayudamos a entender
esto tan caótico que está pasando en este momento, en palabras mucho más, digamos que más aterrizados a cómo hablaría cualquier persona con su amigo acerca de datos. Y por último, y entendiendo que esta actividad la vamos a seguir haciendo con una frecuencia de una vez al mes, vamos a dejar un post en redes sociales donde quisiéramos escuchar qué temas les interesaría que desarrolláramos acerca de datos. Tenemos temas de innovación con datos, tenemos temas de implementación de negocios con datos o temas mucho más técnicos que también podríamos ahondar en el tema. Así que los invitamos, síganos, estén pendientes de nosotros, y para aquellas personas que quisieran trabajar con nosotros tenemos un semillero donde traemos a las personas en los últimos semestres cuando se abren convocatorias para que trabajen con nosotros 3 meses y aprendan a hacer consultoría a partir de los datos en el área donde quede, ya sea en Data Science, casi no quedan en Data Science, pero pues es una posibilidad, en UX o en Data Engineer. Y quisiéramos estar mucho más presentes, así que nuestra manera de comunicarnos es a través de las redes sociales y a través de nuestros correos, que aquí los dejamos disponibles. Y así que muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos que esto sea de gran valor al momento de implementar o de entender qué es lo que está pasando en el mundo. Bueno, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Para nosotros es, la verdad, un placer. Como conclusión quisiera darles esta idea, y es que la inteligencia artificial no es una varita mágica, no es el santo grial. Es una herramienta, sí, muy poderosa, sí, que en buenas manos nos ayudará a automatizar y a mejorar nuestro día a día. La idea de esto es siempre poder acelerar o mejorar nuestro comportamiento o nuestro desempeño en las tareas que tenemos día a día, para que podamos hacer más cosas en menos tiempo, o cosas que hacemos repetitivamente, el algoritmo las pueda hacer de manera más rápida y mejor. Entonces, digamos que esa es la conclusión. Es una herramienta que está al alcance de todos, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. ¿Listo? También quisiera invitarlos a que, nuevamente, a que pasen por nuestras redes sociales, estén pendientes, porque quisiéramos que comentaran, nos dieran su opinión sobre esta primera entrega y sobre los temas que les gustaría saber o que les gustaría que habláramos en unas próximas entregas. También en nuestras redes publicamos más información, todo enfocado al tema de datos, ya sea desde la parte técnica o desde la parte de negocio, para que todos aprendamos y nos eduquemos un poquito más sobre esto. Todos los días estamos aprendiendo de esto. Y pues nada, muchas gracias a todos y espero verlos en una próxima ocasión.